Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. El tema de hoy es Mesoamérica y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Hola. Espero que no se haya visto cómo discretamente te pasé mis notas Para otra nada. vez. Espero que jamás hayas hecho trampa en un examen. Porque No, la neta no me salí. me doy cuenta. Sí, no. Bueno, este tema decidí incluirlo porque tocamos lo de Xochicalco y mencionamos Mesoamérica, pero creo que lo dejamos muy a la deriva. Al aire. Ajá, entonces que ahora sí quisiera explicar bien qué entendemos por Mesoamérica. Ya dijimos la introducción, que era que un vato se le ocurrió ponerle así, Ajá. pensando en que un día le iban a cambiar el nombre. No solamente lo puso así, hizo todo un libro al respecto. Ese libro sí lo leí. Ok, ¿cómo se llama? Mesoamérica, límites geográficos y culturales. Ok. Y se publicó originalmente en 1943. Aquí la intención del autor era señalar lo que tenían en común los pueblos y las culturas de una determinada parte del continente americano. Por esto es una zona cultural. Se basa en rasgos culturales. Entonces hace tanto clasificaciones geográficas como culturales. Geográficamente está cuenta el norte y está el norte y está Sudamérica. Entonces Mesoamérica está en medio. ¿Sí? Lo que sería México y parte de Centroamérica. No, parte de México. No parte México. de México y Centroamérica. Ok, Ajá. Guatemala y Belice y todavía uno más. No me acuerdo si uno más, porque pues es que haz de cuenta que el mapita está... Es que es más fácil decir que donde termina la cultura maya, porque el mapita no está con límites geográficos. O sea, no trazaron una perfecta línea entre países, solamente dijeron aquí y acá, porque aquí es donde terminan ciertas culturas. Sí, luego ponían un río. Ajá, el río se desbordaba y entonces ya era más de otro. Eso en otros lugares del planeta. Ajá. Sí. Y entonces hace la diferenciación debido, pues te digo, a las culturas, diferenciándolo de los cazadores, recolectores y pescadores de Norteamérica con los cultivadores inferiores y recolectores de Sudamérica. Ajá, entonces hay una diferenciación ahí entre culturas, sobre todo en sus prácticas económicas de cómo se mantenían, cómo tenían el sustento. Sí. Este trabajo está basado en una serie de estudios de distribución que fueron iniciados por el Comité Internacional para el Estudio de Distribuciones Culturales de América. O sea, alguien le pagó para hacerlo, no se lo sacó de la manga. Y en sí lo que querían era delimitar una superficie cuyos límites geográficos, composición étnica y características culturales fueran definibles en el momento de la conquista. O sea, no actualmente, no en esa fecha, no, en el momento de la conquista para poder delimitar o para poder estudiar exactamente esos pueblos. Entonces, ¿con qué llegaron los españoles? Y también ahí hay un problema porque pues ya vimos que tenemos, por lo menos prehispánicamente hablando, en México. Uh-huh. En México se utiliza la palabra prehispánico para referirse a antes de la conquista. O sea, es prehispanos antes de los españoles. En general, en América se utiliza el término precolombino, que es antes de Colón, porque... ¿En dónde? En América en general y en precolombino. Entonces lo mismo. Porque claro. A México llegaron los españoles después de que ya habían llegado a las islas de Cuba y de Haití. Entonces sí varía el tiempo en el que nos llegaron, por eso es una pequeña diferencia, pero en general es correcto decir precolombino aquí también. Ok. Y querían saber pues con qué se encontraron, ¿no?, los españoles. Y te digo que varía porque pues ya vimos que prehispánicamente tenemos 3 épocas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces los límites de Mesoamérica varían en esas 3 épocas. Ya cuando utilizaron retroactivamente el término de Mesoamérica, se dieron cuenta de que pues por las alianzas, por la conquista de territorio, se disminuía o se aumentaba el límite. Bueno, entonces ahí hay otro problema. Entonces el primer término que utilizamos es Mesoamérica.
Ajá. Después se crean los otros términos, Ujú. de que es tiempo. El Mesoamérica es de espacio y Ajá. los otros de clásico, posclásico, esos son de tiempo. Sí. Wow. Entonces tienes ahí que Ujú. verificar. Digo, más que nada es para el estudio. O sea, no es Sí. como que la gente en esa época se hubiera medido por esas fronteras, ¿no? Es No. para que nosotros sea más fácil estudiarlo. Y sepas a qué se refiere la Ajá. persona que te está hablando, ¿no? Y entonces en esto se agruparon más o menos las tribus en 5 divisiones. Las tribus que hablan idiomas hasta ahora no clasificados, que bueno, en Ok. ese momento, que eran los tarascos, el cuitlateca, el alenca y otras. Así son Alenca. Lenca. El Lenca, Lenca. ajá. Jamás lo he escuchado. Yo tampoco, y desde entonces que lo leí jamás lo he vuelto a ver. Pero yo no me he especializado en indigenismo, entonces Claro. posiblemente sí ande por ahí. Pero pues esto es lo que yo sé, yo estudié. Se aceptan comentarios y aportaciones y se agradecen. Y la otra sería todas las tribus de las familias lingüísticas maya, zoque y totonaca, que esto sería de la parte sur. Y qué es lo que ya más conocemos. Ajá. Luego están todas las tribus menos 2, no sé cuáles son esas dos, Okay. de las familias otomí, chocho, popoloca y mixteca. Sería como la parte chocho popoloca. Es una sola. Ajá. Chocho popoloca. Y esa sería como la parte del Golfo. Ok. Sí estoy bien, porque siempre soy mala en orientación espacial, así que no me creas Ni mucho. que lo necesitaras en tu carrera. Y además de esto, todas las tribus de las familias Trique, que esas ya van hacia el norte, Zapoteca y Chinanteca y otros que consideran emparentados con estos grupos. Y la otra son todas las tribus de la familia Nahua. Y una serie de otras tribus de filiación yuto azteca, o sea, ya los que vienen del norte. De Mesoamérica. Y luego también todas las tribus de las familias. Bueno, ¿Mesoamérica o Aridoamérica? Ya no, sería. Bueno, es que ahí hay un problema que los mexicas venían de tribus del norte, pero no se sabe de cuál. Esas tribus, por la misma gente del centro, eran conocidos como los chichimecas, era como un apodo. Pero en realidad podrían ser parientes de los Anasazi o de otras tribus, digamos ahorita conocidas como norteamericanas. Ok. Por eso, pero pues ellos ya se metieron al territorio, entonces ya fueron emigrando, pues. Y por último, todas las tribus de las familias Tlapaneca, Subtiaba y Tequisistea, que pertenecen al grupo Jocano de Sapir. Eso no. Jocano. Ajá, esas son lo que él fue poniendo para delimitar y para. Y son nombres que se utilizaban en ese momento. Ajá, exactamente. Esto ya es la parte del Pacífico. Y en esto, con esto ya delimitó, digamos, geográficamente que los límites que se hundían a mediados del siglo XVI, la frontera norte la va a distinguir por la mayor movilidad e inseguridad, porque colindaba con las tribus que ya eran cazadores recolectoras. Entonces dijo, define esa parte donde era más seguro. De ahí para abajo, eso es América. Te digo que no tenemos una definición muy exacta. Nos funciona mucho, pero tú no puedes poner a Mesoamérica en el mapa. Perdón. Te pegaste el micrófono. Acabas de decir que en varios exámenes saqué mal la respuesta cuando no existe una respuesta correcta. No, te estoy diciendo que en varios exámenes lo que tú pusieras estaba bien. Pero me la pusieron mal. Pues esa fue el Me acuerdo perfecto en la primaria. Que te hacían como una figurita. Colorearlo. Colorearlo, sí. Ya estaba la República. Depende. Y tenías que colorear. También Baja California Norte y Baja California Sur? No me acuerdo que coloreé algo. No cuentan, era colorearlo de amarillo para Aridoamérica, verde para Mesoamérica y azul para Oasisamérica. Eso jamás toca, porque jamás lo hicimos. Es más, creo que la primera vez que escuché Oasisamérica fue de ti. Porque siempre tocamos el tema del mal sistema escolar del país. Pues es que yo solo me acordaba de Aridoamérica
y Mesoamérica. Y si me preguntabas hasta mis 20, ¿qué era? No te sabía decir exactamente. Ahorita ya sé que es un espacio, un, Zona un nombre cultural. que se le dio, pero por espacio, una zona Ajá. cultural. Pero si tú me preguntabas qué era posclásico y eso, Sí. no te sabía decir. Y en algún momento pensé que también era una definición de área. Ujú. Sí, pero bueno, eso pasa muy seguido. Descuida. No has de ser el único, seguramente. Maestro Alejandro ah, me debe una palomita. Estoy seguro de que fue él y que me puso un tache. Ok. Luego te compraré tu mapita para que lo colorees felizmente. Lo voy a poner aquí. Aquí va a ir que es Mesoamérica. Mesoamérica. Va. Lo voy a colorear bien chido. ¿Y Muy sabes qué es bien. lo mejor? Que no importa dónde está la línea, voy a estar en lo Sí, correcto. exacto. Gracias. Bueno, eh, para ya definir, se basó en caracteres culturales. Eso quiere decir que buscaba elementos exclusivos o al menos típicamente mesoamericanos. O sea, que todos tuvieron los mismos. Uh-huh. Y que no se repitan en otro lugar. Por ejemplo, lamentablemente o tristemente, el cacao no es un elemento mesoamericano porque es del No. Amazonas. No, y Sí se utilizó, o sea, sí se volvió como parte, pero realmente no pertenecía a Mesoamérica. y hay muchísimos que decimos el chocolate mexicano. Ajá, o Y sea, sí es técnicamente, mexicano, ajá, porque pero no es de en origen. Amazonas no se comía como nosotros lo comemos. O sea, No. nosotros ya hicimos magia con el Uy, chocolate. hay unas bolas así de chocolate delicioso. Sí. En México le decimos chocolate. Ay, no es mestizo, es Ah, criollo, criollo. criollo. Sí. Es un chocolate delicioso. Ajá, pero por ejemplo, bueno, eso, o sea, ya ahí es cuando entras. ¿En qué momento ya entraría en mesoamericano? En el postclásico sí es mesoamericano, pero en el preclásico no es mesoamericano. El cacao. Ajá. Entonces ahí hay un problema también, pero bueno, ¿Y si lo aquí plantamos? sí, Sí se sí, plantó en México. sí, porque En ese momento. de hecho el cacao es como muy cookies, bueno, no sé, payaso, ¿cómo decir? No se da en todas las No. latitudes. Entonces existe la latitud del cacao, que literal es una franja así en alrededor del mundo donde solamente se puede dar. Entonces es México, parte sur de México, Guatemala, Belice, Ecuador, Honduras. Bueno, es una Creo que franja grande. Nicaragua, ajá, y busca la misma latitud en África, en Asia, y es donde se puede. O sea, Europa no puede cultivar cacao. Por eso son tan amargados. Sí, de hecho. Sí. Besos a los ingleses. Los queremos. Sí. Bueno, sí, A unos. sí, te saben vestir. Luego, también tenía que diferenciar entre elementos comunes de Mesoamérica y elementos de otras superáreas culturales. Él les llamó superáreas. O sea, Aridoamérica y Mesoamérica son superáreas culturales. Ok. West América también. Ajá. De América. Entonces había que diferenciar esas cosas. También había que ver los elementos significativos por su ausencia en Mesoamérica. Para decir, esto nunca estuvo en Mesoamérica. Ah, entonces, si encuentro esto, ya no es Mesoamérica. Ok. Ujú. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Espérame. Espérame. Vamos, Sí, vamos a sí, hacer. sí. Está Vamos, bien, la voy a guardar, ah, sí. Vamos a hacer la lista. Se hizo una lista así enorme. Así que los elementos de Mesoamérica es la coa, que es un bastón para sembrar. Tiene Ujú. una punta con Sí. un hoyito. Entonces lo clavas y a través del hoyito le dejas las semillas y entonces lo sacas y ya queda la semilla enterrada. Por ejemplo, del otro lado del charco, la forma de plantar es que sí hacías los surcos, pero aventabas Ajá, o las lo ibas semillas. haciendo de a poquito, o sea, Ajá. hacías el hoyo o lo rascabas y ponías las semillas o incluso tienen como un arado los japoneses que tienen un hoyito y entonces va soltando la semilla Ujú. con el movimiento del animal en los hoyitos y puede que si caiga, puede que no, ahí depende de cómo pues le calculas, ¿no? Pero aquí la coa es algo que se utilizaba mucho. Del otro lado tenía para hacer como el surco, o sea, el palo completo y lo tallaban, y del otro lado tenía para hacer el surco, pero sí, el hoyito es muy característico de Mesoamérica, como ya
digamos, era la tecnología que ellos desarrollaron para hacer más rápido el trabajo. Wow. Luego están las chinampas, que es, para quien no sepa, es una forma de cultivar sobre el lago, no exactamente en el agua, o sea, hacer balsas flotantes como se pensaba. Éramos en la parte baja, lo que hacían como era... pantanoso el lugar. Ajá, exactamente. Hacían así como una balsita con tierra y sembraban arriba, pero pues de alguna manera las raíces sí llegaban al pantano o a la tierra que estaba abajo. Por los nutrientes. Pero sí quedaba flotando. Y sin... Podría ser algo parecido a un plantaje acuapónico, que ponen una estructura y Ajá. encima ponen, pero el agua está limpia. Sí, y aquí era directamente en el pantano o en el lago. Y todavía podemos verlas en Xochimilco, ya no tanto como antes porque pues el lago ya no existe. Y aparte lo poquito está muy contaminado. Ajá. Luego está el cultivo de la chía, que ahorita está súper de moda como bebida y como aceite para pinturas. Ya bajó lo de la chía, gracias a Dios. El cultivo del maguey para aguamiel, arrope, pulque y papel. Así es, el maguey nos dio el papel también. Órale. Ajá, puedes cortar la penca de maguey y esa la dejas secar. O sea, haces como vistecitos de maguey. Yo tengo maguey. No vayas a cortar mi maguey. Sí, el azul es mío, no cortes mi maguey. Ese es un agave, pero bueno. Oh, es cierto. Luego está ya en el posclásico está el cultivo del cacao, la molienda de maíz cocido con ceniza o cal, que sería el mixtamal, que es lo que utilizamos para hacer tortillas. Ajá. Esto es los granos de maíz seco, lo que conocemos ya como elote, digo como mazorca. Uh-huh. Los desgranas, los pones a hervir con cal o en ese entonces eran cenizas. Hacen algo raro. Me lo explicaron, pero olvidé cuáles son las propiedades que le quitan. Y esa mezcla lo enjuagan los granos y ya con eso los puedes aplastar porque ya quedan suavecitos. Entonces, si hay mixtamal, es mesoamericano. Ok. Luego están las balas de barro para hacer batanas. Era una forma de cazar que tenían. Literalmente nosotros inventamos el juego de escupir por un popote. Lo traemos en nuestra sangre. Exacto. Creo que... Dime, por favor, pónganme aquí en los comentarios si en tu escuela nunca lo hicieron con bolitas y bolitas de papel. Andar molestando hasta el maestro. Que las mojaran, o sea, con saliva. Puedes hacerlas tranquilamente, presionarlas y meterlas y sale con mucha más fuerza y no se queda pegada en el popote. La saliva es para que resbale. Sí, también, o para que se pegue, pero bueno, pero sí. Entonces eso lo traemos en la sangre. Exacto. Y es de Mesoamérica. A lo mejor los norteños no lo hacen. Hay que preguntar. Luego están, no te vas a reír, se llaman besotes. Son unas cosas hechas con barro que se ponían en las orejas. Ajá. Grandes, hasta de donde yo me acuerdo. ¿Como posiblemente arracada o...? No estoy segura, pero posiblemente me equivoque. Pero bueno, esto y algunas otras cosas así muy específicas de barro. Espejos de pirita, la pirita de hierro, que le llaman el oro de los tontos. Cuando la encontraban la pulían y esos eran sus espejos. Y tubos de cobre para horadar. O sea, por eso no nos pudieron ver la cara aquí con los espejitos. Ajá, porque nosotros teníamos espejos. Y tubos de cobre para horadar piedras, así, digamos, eran... ¿Tubos de cobre? Ajá, haces el tubo con el cobre y como es un tubo, pues todo lo que vas, imagínate un taladro, ajá, pero la broca está hueca, entonces todo lo que va sacando sale por ahí. Sí, inteligencia. Luego el pelo de conejo para decorar tejidos. ¿Nos gustaban los conejos? Uh-huh. Las espadas de palo con hojas de pedernal y obsidiana en los bordes. ¿Eso es mesoamericano? Sí, por supuesto, que se llama macuahuitl. Ajá, yo quiero uno. Luego lo voy a comprar. Corceletes estofados de algodón. No estoy segura de qué es eso, porque no ¿Corceletes? Ajá, estofados de algodón. No estoy segura de qué es, pero se llama Ixcahuilpili. Ixcahuilpili. Ajá. Luego los escudos con 2 manijas. En esos lo ves mucho en Europa, que el escudo nada más tiene una agarradera. Sí. No, nosotros teníamos 2 manijas para que no se agarrara de la mano, se agarrara del brazo, para tener libre la mano. Sé cuál es y es más pequeño. Es un poco... es más pequeño, ajá. Sí. Luego los cierto tipo de turbantes
sandalias con talones, o sea, le poníamos suela a las sandalias. O le poníamos, hacíamos tantas cosas. Sí, no, éramos chidos. Luego, vestidos completos de una pieza para los guerreros. Por lo general, Ujú. los guerreros llevaban taparrabos y llevaban la cosa. Ah, y ellos ya sé hacían cuál. Ajá. El guerrero jaguar, Ajá, por ese es ejemplo. el que más. O, no sé si has visto que hay unos que tienen uno como vestido, literal, como un vestido de manga larga. Sí. En rojo, blanco en los códices. Y las pirámides escalonadas. Ajá. Pisos de estuco. El estuco es una forma de aplanar, como lo que nosotros haremos ahorita con la cal, pero ellos Ujú. lo hacían, sí, con parte de cal, pero también con ceniza volcánica y nopal, baba de nopal. Todavía se hace algo parecido con, por ejemplo, para los árboles Ajá, y para los techos. sí, pero bueno, ya no se usa nopal. Sí, no, sí se usa el nopal. ¿Sí se usa nopal? Para cuando encalan el árbol, Uh-huh. se le pone nopal para que pegue. Y Ah, para mira qué cuando loco. igual encalas el techo, sin albur, No sé por qué hay un albur ahí. por la cal y el techo. Pero, Sigo sin cuando... entender, pero no me expliques. No, ok, cuando se encala, se pone el nopal para que pegue. Ah, mira qué Todavía loco. se ocupa. Qué loco. Luego está los patios con anillos para el juego de pelota. El juego de pelota es súper mesoamericano. La escritura jeroglífica. Estoy hablando Escritura de lo que jeroglífica. sabía en eso entonces, ¿no? Ahorita ya podemos decir otras cosas. Los signos para números y el valor relativo de estos según su posición. Aquí tenemos sobre todo la numerología maya, donde ponías una bolita es uno, dos bolitas, dos, cinco bolitas. Una concha es cero. No, es un pedernal. Estoy seguro de que los mayas usaban una concha para hacer el cero. ¿Cómo es el cero? Así, así y con dos puntitos. Es un pedernal. Me he Sí, vivido si engañado. haces una especie de rombito aplanado o de bolillito aplanado, es un Ajá. pedernal. Oh, yo pensé que era una concha. No, es un pedernal. Y el pedernal es una piedra, por cierto, Sí. que puedes afilar y si la frotas produce chispas. Sí. Lo explico por si la gente no está... Son cosas que yo hablo muy tranquilamente, pero dime si no es normal. Lo que pasa es que el pedernal, ahorita la mayoría de las personas lo conocen como una tirita de una sí, piedra. para sacar las chispas. Ajá. Y si pero- juegas Minecraft, te sale cuando Ajá. recoges con la pala un montón de grava. Y sale un pedernal. Y con eso puedes hacer además un mechero. Bueno, no es un mechero, Sí. es un encendedor. Necesitas un encendedor para poder prender el portal al Nether. Y luego dices que yo me voy por las ramas. Dale. Perdón. Y, te digo, y estaban 5 velitas, pues eran 5. Pero si ya querías Sumar. pasar a 10, Ujú. hacías una raya. Y todas esas Y bolitas entonces, ya era si 10. yo pongo una raya y arriba pongo una bolita, es 11. Ajá. Y si pongo 2 rayas, es 20. 21. Ajá, 21. Y así. Ujú. Esto es de Mesoamérica. O sea, por lo general no se hacía. Y me encanta porque, bueno, no sé, hace 20 años que fui a la primaria, todavía se enseñaba. Sí. O sea, de hecho, todavía es algo que debes aprender junto con los números romanos, Sí. los números arábicos, No le damos tanta importancia como deberíamos. La escritura, bueno, los números binarios o ¿cómo se llama? La número... El binario ceros, Ajá, uno. unos, ajá. Ya Eso, no se o ocupa. sea, ya no se ocupa, pero todavía se tiene que, o sea, todavía está en el plan de estudios. Que aprendas Ok, un poco, bueno. por lo menos qué son. A lo mejor Ajá, ¿qué no son? como a ti y a mí, que no sé si a ti te tocó, pero yo sí tenía que transformar a números binarios. No. Yo sí sabía hacer lo de los números binarios. Es que tú estabas en la primaria, la verdad, estabas en pueblo. Sí. En primaria Sí. yo estaba más cercano a la ciudad. Uy, señor. Entonces, lo que pasa es que eso estaba en el plan de estudios porque en algún momento te iban a enseñar a programar. Sí. Entonces, pues para cuando yo estaba en la primaria no era necesario porque ya no ibas a programar de esa manera. Pero los pueblos se quedaron con ese plan de estudios. Por Qué eso es triste mi que... historia. Ajá, si lo viste, yo no. Sí. O eso es lo que yo creo, ¿no? Podría estar equivocado. Pero volviendo al tema, me encantaba que te pusieran eso a convertirlo. Sí es más importante o más útil los números romanos porque todavía lo vemos en los relojes,
pero para los siglos. a mí eso se me hacía fantástico. Sí, y fue los únicos que me aprendí, el maya y el romano. Yo el maya y el obvio el romano, pero... De todo lo demás, no. Luego está... los libros pegados estilo biombo. Ese es un... como acordeoncito. Ok. Y el hacer anales históricos y mapas. La cronología sobre todo de los mayas y de quién se casó con quién y quién heredó a quién. De eso... Bueno, fue lo que encontramos. Perdóname, me acabas de dar la mejor clase de Mesoamérica que te puedas imaginar. Yo hubiera estado embelesado escuchando esto. No dibujando un verde, sí. Con verde, o con amarillo. No, yo esto jamás, No, es algo que casi no se dice. Luego también tenemos un año de 18 meses, de 20 días, más 5 días adicionales, que por lo menos eran 5 días de fiesta. O sea, no... O sea, ya haces las cuentas, sacas las cuentas y da el 365. Sí, de hecho, nos faltaba un día por ahí. Uh-huh. Pero pues eso no se dieron cuenta, pues. Luego está la combinación de 20 signos y 13 números para formar un periodo de 260 días, que son los 18 meses. Que esto es otra, son dos cosas que varían. Una cosa es este calendario con el cual te ponían nombre y decidían si te iba a ir bien o no en la vida, como una especie de horóscopo. Y el otro era el otro calendario de los días con el que contaban las fechas. Estoy seguro de que un antropólogo debería estar dando las clases en la primaria de Mesoamérica. Sí, yo también. No el maestro, y de verdad... No es mala onda con los maestros, pero no creo que le lleguen a lo que me estás comentando sobre Mesoamérica. Y no tienen tiempo tampoco. No, la neta. Luego, estos dos periodos formaban una combinación de un ciclo que duraba 52 años. Entonces, de ahí que se nos iba a acabar el mundo en el 2012, ¿te acuerdas? Nomás volvías a empezar. Exactamente, se terminaba ese ciclo y empezaba otro, pero no, tenían que hacer una película toda. Es que ya no encontraron una piedra más grande. Sí. O sea, esa era la piedra que podían mover y tallar, listo. Ni modo. Luego nada más era volver a empezar. Fiestas al final de ciertos periodos, como días de mal agüero o días de buena suerte. Y las personas que te digo que se llamaban según el día de su nacimiento. Eso lo conservamos en México hasta hace unos años. De hecho, en algunos pueblos todavía. Eso les sirvió mucho a los católicos cuando vinieron a México, porque decía, sí, es lo mismo que tú haces con tu calendario. Pero aquí ahora se va a llamar María. Exactamente, ahora se llama San Jerónimo, San Eustacio. Y a los que les fue bien, porque yo conozco a Gaudencia, Quirino, Hipólito, Geltrudis, hombre. Espera, ¿cómo se llama? Herculano. Buscan una canción ahí de eso. Soy una canción con ese. Luego, el uso ritual del papel y el hule. El sacrificio de codornices, que casi no se narra, pero es algo raro, digamos, que aquí es que llama más la atención el sacrificio humano al de codorniz. Luego, ciertas formas exactamente de sacrificio humano y autosacrificio, porque también se hacían pues lesiones, porque la sangre era lo que alimentaba a los dioses. Uh-huh. Luego el juego del volador, los voladores de Papantla. Ajá. Eso es mesoamericano. Totalmente. Búsquenlo. El 13 era un número ritual. ¿Ves? Ahí era el chido. Sí, era el chido. No era el de mala suerte como la gente. No. El 13 era chido. Bueno, era muy importante. Las deidades obviamente son deidades muy específicas de aquí, como es Tlaloc, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, que son los más, el Tonantzin o Coatlicue. Los más fuertes. Exacto. Micantecutli. Luego el concepto de varios ultramundos y un viaje difícil para poder pasar por ellos. Uh-huh. El beber agua en el que se lava un pariente que ya se extinguió. Ajá. Para guardar como su esencia. A ver. Se petetea. Lo meten a lavar en una tina. Ajá. Lo sacan, hacen todo su ritual, lo entierran y esa agua se la toman los parientes. Sí, no suena muy higiénico, la neta, pero pues... pero las cosas hacían del otro lado del charco. Sí, hay que contarle esto a otros extranjeros para que se espanten. Pues sí, todavía se espantan de que petateábamos gente para sacrificio. Y piensan que todavía lo hacemos. Aparte, eso es súper hipócrita. Ay, por Dios, eran unos bárbaros, claro. Como Italia no tenía el circo romano.
Como España no tiene al menos un registro de 50,000 brujas quemadas. Sí, súper bárbaro, wow, somos los peores. Aparte, ellos lo terminaron de hacer después de nosotros. Sí. Luego están mercados especializados o subdivididos según especialidades. O sea, aquí se ven en las pieles, aquí se ven los granos. Eso, o sea, tenían literalmente callecitas. Algo que me encantaba era el sistema, no sé si sea propio de Mesoamérica o ya de todos, que existía un juez para el trueque. O sea, es como, No, esta no es piel, propio de Mesoamérica. esta piel vale 5 cacaos. Ajá. Que me quiere dar 4, no, voy con el juez y te va a decir que ni más. Sí, de hecho, por lo regular era, o sea, no existe como tal lo mismo, pero sí es la figura de autoridad que regula. Eso Ok. sí existe. Luego, hay a los mercaderes que son también a la vez espías. Eso es mesoamericano. Eso al parecer se veía mucho aquí. El mercader espía. El mercader espía. Las Suena órdenes genial. militares y las claro. guerras para conseguir víctimas a las cuales sacrificar en honor a los dioses. Ujú. Y de todos estos son representativos de Mesoamérica. Y de todos estos también comparten otros con lo que sería la Amazonia, los Andes, la zona de Chipcha. ¿Chipcha? Ajá, es del otro lado de los Andes. Abajo de Argentina, más o Creo menos, que sí, por ahí. sería Argentina. Y, o Chile. Ajá. Y que sería pues las formas, las técnicas de cultivo, la cerámica, el cultivo del maíz, frijol, calabaza, el sacrificio humano, el cultivo de la patata, de las papas pues, la cerbatana y La cerbatana ya lo habías dicho. los trofeos de cabeza. Pero no, las bolitas específicas de barro para ponérselas a la cerbatana ya entendí. son en Mesoamérica. La cerbatana se utilizaba, digamos, casi en todo el continente. Los trofeos Tengo de cabeza, que hacer unas cerbatanas de bolitas de barro. Luego te Sí. compro barro para que seas feliz. Luego no sé si esta palabra la puedo decir. El comerse a autoconsumo humano. No, sería como comerse a tus prójimos. Ok. La confesión, como dentro del proceso judicial, el que la persona tenga que confesar sus crímenes. Ok, eso es también en la Santa Inquisición se Sí, o sea, ocupaba. pero eso, Mesoamérica es lo que comparte con otras áreas culturales de América. Luego está el cultivo a mano de las personas. ¿Otra vez el qué? El cultivo a mano. Ok. Luego las construcciones de piedra o de barro, la forma de las sandalias, el cultivo del algodón, las terrazas para cultivar, los puentes colgantes, hacer balsas con calabazas. No sé cómo es eso, jamás las he visto, pero aquí decía. Luego el cultivo de la yuca dulce. La yuca es una especie de camote. Sí. Entre camote y raíz. Lo consumen mucho en Cuba. Ajá. Aquí se da, pero no es tan famosa. No es tan famoso y es muy difícil de cortar. Y es cara en Depende. Cocinar. Bueno, cocinarla es cara porque se tarda mucho en cocinar, sí. Se te gastas gas, pues. Luego está el chile, la piña, el aguacate. El aguacate, de hecho, es básico, no solamente para los mexicanos, sino es lo que permitió que muchos pueblos se asentaran. Se llama aguacate. Dios nos dio el aguacate. Luego la papaya, el sapo. No fue Quetzalcóatl, fue Tonantzin. La papaya, el zapote, cierta variedad de ciruelas, el consumo del perro, del pato, los escudos entretejidos, una forma de hacer picas. Eso se conserva todavía en la Ciudad de México. El consumo del la huevacoa. La metalurgia, el hacer calzadas empedradas, el tener mercados, la manera de organización de los clanes, tipo Calpul al Yu. Es la manera en la que lo dijo. Calpul al Yu. Ajá, esto es una casa principal, las personas van viviendo alrededor, o sea, los descendientes van viviendo alrededor. Más o menos es de lo que... ok, ya. O sea, esto es lo que él definió. La casa del abuelo y alrededor la de los... pues eso lo conservamos. De hecho, sacar el corazón a los sacrificados vivos, rociar los santuarios con sangre de las víctimas que fueron sacrificadas,
Ok. Hay una cosa que se llama... Eso de haber apestado con... Sí, de hecho, por eso hay tantas vasijas que tenían incienso, porque pues apestaba horrible, entonces usaban demasiado bueno, no el incienso, ¿cómo se llama? El copal. Ujú. Y otras, pues cositas para quemar para que oliera bonito el santuario, porque pues apestaba a sangre seca. Luego, el aventador de cestería. El aventador es haz de cuenta un plato un poquito hondo en el que echas el maíz. Ujú. Literalmente lo avientas así para que toda la basurita se vaya con el aire. Ah, ya sé cuál. Ajá, Como cuando estás volteando el hot cake, ándale. pero con el aire para que huele el... El maíz o el frijol, por ejemplo. Luego están los platos planos de barro para cocer el pan, que pasaron a ser los comales. O sea, nosotros lo conocemos Ujú. como comales. Antes eran de barro, no eran de metal. Todavía se utiliza el barro. Sí, yo quiero un plato de barro. Y las tortillas saben deliciosas en eso. Ok. Uf, Luego, queda así. te digo, el juego de pelota es algo muy mesoamericano. Específicamente el juego de pelota con los aros es mesoamericano. Pero ya jugaban juego de pelota con las pelotas de hule. Ya era hule, De ya no otra era... forma, o sea, no eran las mismas reglas. Y de alguna manera, pues sí tuvieron contacto con Mesoamérica y copiaron un poquito. Pero específicamente con aros, para pasar el balón a través de los aros, es de Mesoamérica. También había cierto tipo de tambor. Bueno, el Ujú. juego de pelota que no se tocaba con las manos, específicamente. El de la cadera, Cadera, pecho, piernas, rodillas. que no era mano. Suena un juego de niños. Cadera, pecho, piernas, rodillas. Si estás interesado y vives en México, todavía se hacen entrenamientos de juego de pelota en el Zócalo de la ciudad. También hay uno en Parque México. Pero como 4 entrenamientos. Ajá, son como 4 personitas que se dedican a entrenar ahí. No, pero bueno, a mí me ha tocado ver de que hay 30 vatos bueno, eso no lo he visto. entrenando. Luego está hacer horneos subterráneos, sobre todo para cocer la barbacoa. Ajá. Y el baño de vapor o temazcal, que nosotros temazcal. conocemos. Esto también se hizo en muchos lugares. Estos también encontramos Si en no el norte. si no ubicas como un sauna, pero con hierbas. Ajá. Ese es el temazcal. Y también, hablando de las ausencias, que te digo que las ausencias nos dicen aquí, entonces ya no es Mesoamérica, okay. Porque apareció, está el adorno del borde de la oreja. Haz de cuenta que se hacían piercings aquí en la orillita, en toda la orillita. Eso ya no es mesoamericano. Ajá. Los clanes matrilineales. Ok, entonces era patriarcal Mesoamérica. Sí. O patrilineal. Patrilineal. Ok. Luego, beber los huesos molidos de los parientes que se extinguieron. Sí, por si lo del agua te pareció mal. Los huesos. Ajá, dejaban que los... No, pues estuvo el consumo del abuelo, no pero, estuvo pues, peor. Pero todo esto era ritualístico, ¿eh? Sí, claro, no. Totalmente ritualístico. Y envenenar las armas, esto ya es muy de Amazonia, por la cantidad de venenos que se pueden encontrar en la selva, envenenar las armas. El cultivo de la coca, esto ya pues es más de los Andes. Y el cultivo de palmeras, que es ya más del Caribe. Sí. Te digo, el libro se llama Mesoamérica, sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, de Paul Krifchoff, que lo imprimió la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y está en internet disponible por una editorial que se llama Al fin Liebre. Al fin Liebre. Sí, me encanta. Y eso es Mesoamérica. Wow. Como fue definido originalmente. Me encantó el tema de hoy. Y sinceramente yo no he encontrado otro estudio que se haya hecho tan extenso como este. O sea, con todo lo que me dijiste ya es más de lo que me enseñaron en la primaria. Sí, definitivamente. Nada más te definen quién es. En 30 y tantos minutos. ¿Ah? Ay, creí que era menos. Wow. Me quedé impactado porque recuerdo Aridoamérica, pero más que te preguntaban sobre Mesoamérica y... Sí, claro, pero es que... Y de hecho, si tú buscas... Aquí entra el problema de que no nos ponemos de acuerdo con los conceptos. Bueno, pues tampoco se ponen de acuerdo con las áreas culturales. Y te digo, es más fácil decir por periodos qué pueblo estaba allí, qué había ahí, que decir esta área cultural. Lo que sí se puede hacer fue separar, por ejemplo, las tribus de los
ay, ¿cómo se llama? De los hielos perpetuos, que serían actualmente los Inuit, con las tribus nómadas que vivían más abajito, donde están los bosques y así, y luego está lo que sería las tribus de las praderas, con lo que es Oasis América, que ahorita tiene otro nombre esa zona. Luego, pues todo lo que son las tribus desérticas, que se les conoce también como bárbaras, pero bueno, aquí. Pero son todos estos pueblos de Nuevo México, Texas, California, Baja California, Sonora, Chihuahua, todos esos lugares que vivían de alguna manera como nómadas, cazadores-recolectores, porque pues es semidesértico, está como esa zona, y luego ya sería Mesoamérica, ya después sigue Centroamérica, que sería el paso de entre la cultura maya y la cultura amazonia. Luego está la Amazonia, luego está la de los Andes, y así. Pero, Wow. te digo, eso es lo que más, al mayor consenso al que se ha llegado. En realidad, todas estas cosas sí las han confirmado. Si dices, esto no se ha encontrado en otro lugar, a menos que haya sido por alguna alianza. Uh-huh. Porque, por ejemplo, se han encontrado cierto tipo de vasijas o regalos que se hicieron a las tribus del norte, los Anasazi. O tributos también. Ajá, tributos, y al contrario, ¿no? Pero dices, esto fue a través de un contacto, no era particularmente de aquí. Uh-huh. Pero pues todo esto sí era, o sea, te lo puedes encontrar de alguna manera en toda la zona. Wow, me quedé sorprendido. Y ahorita, obviamente esto no se me ocurrió a mí, seguramente ya alguien más lo pensó, pero no lo había escuchado. ¿Y si los maestros de primaria invitaran a los antropólogos a dar la clase de hecho, de Mesoamérica, Aridoamérica? Antes se tenía la antropología como una materia más en la secundaria. Aquí, a mí ya no me tocó. No, eso fue hace como 40 años. Ah, no, pues no. Y pues no estaba ni en... De hecho, estaba antropología y sociología como parte de las materias. ¿En secundaria? En secundaria. Y no, en primaria ajá. tenían como no, pero cierta línea. Yo te estoy diciendo que vaya el antropólogo y dé la clase de Mesoamérica, pues porque para mí era un asco. La cosa es que dejan a un solo maestro estudiar todo. Bueno, sí. Explicar todo. Y tiene que aprenderse todo. Entonces ahí es cuando se pierde mucha información. Y la verdad es que, bueno, hacer es que hay un maestro especializado. Desde la primaria. Porque esto lo vi en la primaria. No en la secundaria. No, en la secundaria ya hay especializados. Historia de México. Y eso a veces, porque por ejemplo, en la secundaria mi maestro de geografía era el que daba también historia y el que daba también A mí me tocó el que da geografía, da historia. Ciencias sociales o algo así tenía. No me acuerdo qué era. Pero él era biólogo. Sí, o sea, no. Y de hecho, biólogo o veterinario. Y de hecho, muchas clases eran sus experiencias tratando con animales en otros trabajos hasta que pues encontró y ya le dieron pues un mejor sueldo. O sea, no venía de la normal. No venía de la normal. Era biólogo. Era, biólogo veterinario, no me acuerdo. Me daba risa porque nos platicaba cuando estuve trabajando en una granja y ahí era como la mejor historia porque todos nos reíamos cuando imitaba a las vacas, cómo se movían las vacas y cómo había que bañarlas, ordenarlas. Se la rifaba. Pero él nos daba historia de México, historia universal, geografía y otra. Y pues no. Solo la primera vez que tuve un maestro de historia que me dio historia, que estudió historia, fue ya hasta el último año de bachillerato. No. En mi secundaria, la que daba biología, también daba artes. No. El de artes sí era específico, ese no hacía otra cosa. Porque y no era bueno. Sí, la que daba biología daba artes y ella solo había estudiado para maestra. No, la que daba biología también daba a veces, ¿cuál era? ¿Ética? Física y no. Cívica y ética. Cívica y ética. La que daba historia, no siempre, o sea, a lo mejor no te tocaba a ti como maestra de historia, sino le tocaba a otro grupo o a otro grado. Pero la de geografía daba historia. Uh-huh. Y luego, otra de historia daba otra cosa, no me acuerdo. A mí me tocó que el de educación física daba música también. Ah, no. Y
la que dio química así en la secundaria. En primero te daban química, en segundo te daban física. No, en primero era biología, luego era química, luego física, así, un año. Y ella era la misma maestra. No, Y eso porque la cambiaron, porque primero le quedaba biología, se embarazó, pero ella daba biología y artes, se embarazó y cambiaron a la maestra y ya fue la siguiente maestra para los siguientes años. A mí bueno, ya o no sea, en mi... sí, pero... no cuando yo estaba en la secundaria, le tocó creo que a mis hermanas, que sí, igual se embarazaron varias sí. Maestras, y entonces comenzaron a hacer cambios, pero Todos fueron a la misma juerga. A mí me... sí, pues, yo digo que sí, o sea, sí, porque... Tres embarazadas, tres embarazadas, aparte eran como... Ponle 5 maestras y 3 estaban embarazadas, ¿no? A ver. Esa reunión de maestros. La reunión, sí. El convivio de fin de año, yo creo. Sí, no. Pero bueno, ya hasta se me olvidó. No, los que no cambiaban era el de arte, que no me enseñó nada más que a bailar el jarabe de tapatío y ya se me olvidó. Creo que en baile se la rifaba, en pintura no. El jarabe tapatío y jamás me tocó. Yo hice el moño, no me acuerdo cómo se llama ese. No, ese es de Huapango, mi amor. Bueno, también el jarabe tapatío y el moño. Para quien no sepa a qué estamos refiriendo, en Huapango hay unos pasos que haces y tiran una cuerda en el piso. No es una cuerda, es un listón. Bueno, dependiendo qué tan pudiente seas. Y entonces con los pies tienen que armar un nudo y luego hacerle un moño con los pies. Sí. O sea, van bailando el hombre y la mujer y tienen que hacerlo con... Ese era mi examen. Van saltando en una patita y con la otra van moviendo la cuerda. Es muy difícil. Sale, creo que en la de Los Tres Huastecos, de Pedro Infante. Ay, creo que sí. Que él está bailando con la... Ese era mi examen de bimestral. Si no lo hacías, te ponían 0. Entonces, sí lo hice. Muy bien, hiciste un moño. Un moño. Quiero verlo. Pero... hace 15 años, no más, como 17. Y luego el jarabe de tapatío, no le hagas cuenta, son como 19. Ya, ok, 20. No, ya te pasaste, ¿no? No, depende, no me acuerdo en qué... ¿En qué año fue? ¿En qué año? Ok, yo olvídalo. En 12 o 13 años tendría. Bueno. Le va aumentando cada vez. Sí, ya. No. 13, 14, ponle. No, eso, ya 13 ya te pasaste. ¿Qué? Estoy hablando de la secundaria. Por eso ya te pasaste, de 13 y 14 ya te pasaste. Dije, tenía yo. Tenías tú como 13 o 14 años. Yo creí que estabas jugando de como 13 y 14. No, bueno, tenías que hacer ese. Te digo, el maestro no era bueno en pintura. Nada más te mandaba imprimir uno y rellénalo por colores. Hubo unas en las que nos rifábamos lo que veíamos, pero ya si te pones a pensar, no te enseñó alguna técnica. Ajá. Esa era como, y el de educación física te ponía a correr. Sí, o sea, yo me acuerdo de mi clase de historia de Mesoamérica, que vimos los colorcitos, de los pueblos, y nada más era como lo del juego de pelota, el mixtamal, y eso porque tenía que aprenderme como 3 o 5 cosas de cada área. Creo que yo también, pero no me preguntes de Aridoamérica. Es un tema que me gusta mucho porque ves los libros de Kathleen O'Neill y Michael O'Hear, de La tribu del lobo, La tribu de la tierra. Me encantan y esos son totalmente de esa zona norte y son buenísimos los libros. Y ahí fue cuando yo vi y conocí esas. Para mí era Aridoamérica, no hay nada. No me acuerdo de nada de que hayan dicho. Y ya hasta que revisé este libro fue cuando dije, no manches. En serio, o sea, no solamente tenemos cosas que actualmente seguimos usando, lo que es el comal, por ejemplo, sino que, pues, hay más cosas que pude haberme aprendido y que se me hubieran quedado grabado. O sea, si me hubieran puesto a hacer mi códice en la secundaria o en la primaria. Eso hubiera estado genial. Ajá, sí, ustedes chamaquitos que se la pasan aventando bolitas de papel con los popotes o las plumas. Vamos a ver, ¿de dónde viene eso? Ajá, exacto. No se te ocurrió a ti, niño, no. No fue tu idea, no fue genial, no. Lo traes en la sangre.
Sí, pero no sé qué tan buena idea es decirle a los niños de más de 7 años que antes se utilizaban bolitas de barro y que el barro sale de la tierra y que puedes hacerlo con tierra, Tengo algo agua y mejor. ¿Conoces la semilla del, este, melón, no, papaya, el árbol que no es de aquí? Eucalipto. eucalipto. Son, Ah, son como triangulitos, y sombreritos pican. malvados. Ah, Sí. pues eso. Espero que ningún niño Claro nos que se esté clavaban y claro que viendo. sacaban sangre. ¿Neta hicieron eso en tu Sí, se le escuela? metían al popote y Qué malvados eran. había uno que les decíamos pinochos a Que la eran... semilla. Es que queda en puntita y Sí, si es la como un pones bien, conito, ¿no? lo llegamos a poner un papel para atravesarlo. Ajá. O sea, ganabas y atravesabas el papel. Y también llegamos si sacas sangre, ganas. O sea, No, pues sí, no, 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 no. eh, Qué eh, bonita tu educación. no, espérate, eso no es lo más, No quiero escuchar lo peor. es Ya, que no lo puedo ya, decir porque ya, córtale dice, aquí, ya. va, Vamos a despedir este capítulo. nos vemos, Espero que hayan aprendido de Mesoamérica y que se hayan quedado con dudas y se pongan a investigar. tus redes, por favor. Estoy en Kawaii como antropoloquita Ujú. y no estoy muy activa, pero ahí vamos. Patreon. Y en Patreon estoy como historias maravillosas. Ahí hay muchas cosas. Sí tienes que suscribirte, pero también hay muchas cosas gratuitas. O sea, puedes tener acceso gratuito a muchas secciones y apartados. Pero danos tu dinero. Pero danos tu dinero, ya si quieren cooperar. Aún no tengo ningún mecenas, así que estamos haciendo todo por amor al arte. Porque Todo. es hermoso. Pero, sí, nota, sí hay final. Para todo lo que vean ahí, historias, sí hay final. Que me cueste mucho trabajo llegar a escribirlo, pero no nos vamos a quedar con la duda. Sí hay final para todo. Tengan fe y paciencia. Ahora tú... Y en TikTok estoy como Crisalex Fuentes. Estamos planeando hacer nuevos proyectos. Aguántenos tantito, pero suscríbanse para que nos puedan ayudar con estos nuevos proyectos que van a ser también un poquito de antropología, pero de otras cosas también. Entonces, échenos las manos con sus suscripciones. Sí, todavía no tenemos esa parte de unirse al canal y todo eso, porque necesitamos llegar a cierta cantidad de suscriptores para tener miembros y para tener más cositas. Así que compartan este video. Saludos a Nicaragua. Saludos a Perú. Solo uno para que en la próxima... Bueno, está bien, échate a otro. España. A Inglaterra. Uh-huh. Ya. Ya. No, No, tenemos sí. uno que no sé de dónde es, pero espérate. Sí. O sea, es que... Si quieren un saludo a su país, déjenlo en los comentarios mejor. Es que solo está como una escuela. Sí, cierto. Entonces no sé No sabemos dónde está. es esta escuela. Pero Pero deja de pegarle a la mesa. necesito el letrerito de no le pegues a No la le mesa. pegues a la mesa, por favor. No mantén quietas tus manos. Muy bien, vamos a cortar esto antes de que tires algo. Nos vemos, cuídense, los queremos. Bye.